vamos a ver también las propiedades de la derivada que nosotros vamos a poder ocupar para derivar en nuestras funciones. Primero, la forma de expresar la derivada puede ser f' de x, y' o la derivada de y con respecto a x. Las tres notaciones significan que es la derivada. Siguiente propiedad, derivada de una constante de algún número me va a ser igual a 0. Si tengo un 3, un 5, un 20, un millón, lo que ustedes quieran, solito, sin una x, derivada es 0. Derivada de una x va a ser 1. La x no tiene que estar elevada a ninguna potencia. Derivada de una constante que multiplica una función, lo voy a poner como puedo sacar la constante y simplemente la constante la multiplico por la derivada de mi función. Si tengo la derivada de la suma o resta de dos funciones, yo puedo agarrar y derivar cada función por separado y después sumarlas o restarlas. Mucho cuidado que aquí no es como límites que derivada de una multiplicación es la derivada de cada una de esas dos. Hay una regla especial tanto para multiplicación y división. ¿Ok? Entonces, no esta regla que luego ponen, que es la derivada de un producto, luego dicen que es la derivada del producto de los dos. Derivo cada uno y los multiplico. No, esta regla no existe. ¿Ok? Cuando hay un producto hay una regla especial. Entonces no vamos a utilizar esto. Esto está generando, digamos, una inconcordancia con todo lo que hacemos. Entonces eso no es válido. Lo que sí es válido, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tener a partir de esas propiedades también la derivada más básica que tenemos, que es x elevado a cualquier potencia. Ya sabemos que la derivada de x sin ninguna potencia elevado a la 1 me da 1. Pero ¿qué pasa si está elevado a alguna potencia? O a una raíz. Si está elevado a alguna potencia, la derivada de x va a ser igual a... Ubico cuánto vale la potencia y va a ser el valor de la potencia por x y elevado a la potencia le resto 1. Mucho cuidado, para ocupar esta fórmula, nuestra función de x debe estar en forma exponencial. Esto es, si yo tengo una raíz de x, no voy a agarrar y derivar x, derivada de x es 1 y mi derivada es raíz de 1. No. Raíz de x se pasa a forma exponencial y ya podemos ocupar esta fórmula. La forma exponencial de raíz de x es x a la 1 medio. Forma exponencial de raíz cúbica, cuarta, quinta o lo que ustedes quieran va a ser x a la 1 entre n. N pues va a ser el valor que yo tenga acá de mi raíz. Raíz quinta de x séptima, por ejemplo, va a ser x a la 7 sobre 5. Se pone la potencia que acompaña a la x en el numerador y la de la raíz en el denominador. Finalmente, si yo tengo una x que está dividiendo elevado a alguna potencia, yo lo puedo subir como x a la menos y ese valor. Si yo tengo 1 entre x cuarta, se sube como x a la menos 4. Si nada más tengo 1 entre x, se sube como x a la menos 1. Primero tenemos que pasar a forma exponencial y ya después podemos derivar. Porque hay la confusión luego que pasar a forma exponencial ya es derivar. No, pasar a forma exponencial es requisito para poder aplicar esta fórmula. ¿Ok? Entonces vamos a ver unas derivadas rápidas, funciones básicas, y vamos a tener estas 5. Primero, de acá ubicamos esta de acá. Yo puedo aplicar la primera propiedad que me dice que la derivada de esto, yo puedo sacar la constante, que sería esta propiedad. Le puedo quitar la constante y la multiplico por la derivada de lo que tengo acá. Derivada de mi función, derivada de x, quedamos que es 1. Entonces esto me va a quedar 2 por 1 y yo puedo decir así entonces que la derivada de 2x es y' es 2. Vamos con la que sigue, x cuadrada. Aquí no hay ninguna constante que está multiplicando, pero sí está elevada a alguna potencia. Aquí vamos a ocupar esta fórmula. Aquí ubicamos n, que va a valer 2. Entonces la fórmula me dice, pones 2 por x a la n. Entonces voy a poner n vale 2, la fórmula de la derivada. Aquí me dice, pum, que estás derivando. Y me dice, pones n, x, a la potencia que tienes y le restas 1. 2 menos 1, esto me va a quedar 1. Entonces me va a quedar 2x.
Como no se pone 2x a la 1 por convención, nada más se deja 2x. Entonces la derivada de mi función va a ser directamente 2x. Derivada de x cúbica. Me va a quedar, ubico el valor de la potencia vale 3. Esto va a ser y'. Aplicando la fórmula me dice, pones 3x a la 3 menos 1. De acá entonces me va a quedar 3x, 3 menos 1 es 2. 3x cuadrada, derivada de esa función, me va a quedar que es 3x cuadrada. ¿Ok? Vamos con estas dos. Con estas dos vamos a agarrar y nosotros vamos a aplicar primero el criterio. Me dice que la derivada de esto va a ser igual. Primera propiedad, puedo sacar 5 por la derivada de x cúbica, como la otra propiedad que me dice que si tengo la derivada de una suma o resta, puedo derivar estas por separado y me va a quedar más. De aquí también aplico la propiedad de 3 por la derivada con respecto a x de x cuarta. Empiezo a derivar y me va a quedar y' va a ser igual a 5, que va a multiplicar a la derivada de x cúbica. Derivada de x cúbica, acuérdense que dijimos que va a ser 3x y a 3 le quito 1. Más 3 por derivada de este, igual, por la fórmula me dice que es 4 por x y a 4 le quito 1. De acá me va a quedar, entonces, puedo agarrar y multiplicar estos. 3 por 5, este es 15. Mucho cuidado que nada más el 5 afecta a este, no afecta hasta acá. Entonces es 15. X, 3 menos 2, es 3 menos 1 es 2. Más 3 por 4 es 12. 4 menos 1 es x cúbica. Y esta sería la derivada de este de acá. ¿Ok? Bueno, aquí la ponemos aparte. Y' es 15x cuadrada más 12x cúbica. ¿Ok? Vamos con la que sigue. De igual forma aplicamos la propiedad. De hecho, vamos a poner que derivada de esto es 2 por la derivada de x séptima menos 9 de la derivada con respecto a x de x octava. Esto de acá me va a quedar que es 2 por derivada de x séptima, va a ser 7x a la 7 menos 1 menos 9 x a la 8, perdón, 8 lo bajamos y x a la 8 menos 1. Esto entonces me va a quedar 2 por 7 es 14, x a la 7 menos 1 es 6, menos 9 por 8, esto es 72, x a la 7. Y esto ya sería la derivada de mi función. ¿Ok? Entonces, estas son las derivadas ahorita de las que vamos a empezar, las básicas. Aquí nada más, mucho cuidado de la forma exponencial y acuérdense, siempre ubicamos la potencia y la fórmula me dice, pones la potencia x a la potencia menos 1. ¿Ok? Entonces, hasta aquí le dejamos de este ejercicio.